Llegó el momento de hablarte del iPhone 12 mini y el iPhone 12. ¿Cuál es la diferencia a nivel de tecnología entre uno y otro? ¿Cuál te conviene a ti? Porque estamos delante de $699 para el mini y $799 para el iPhone 12, y la diferencia a nivel tecnológico es mínima. Te vas a sorprender con los resultados, ya que decidí hacer este video por si tú estás pensando comprarte uno de estos dos teléfonos. Así que vamos con el video. Vamos ya. Voy a hablarte de tecnología en las pantallas. Tienen tecnologías similares, ya que estamos delante de una pantalla OLED Super Retina XDR. Cambia en el tamaño y algunas características. Por ejemplo, la pantalla del mini es una pantalla de 6.4 pulgadas y la pantalla del 12 es una pantalla de 6.1 pulgadas. Resolución para el mini 1080 x 2340 y resolución para el 12 1170 x 2532 píxeles. Vienen con algo que me gusta, y es que los dos vienen con 1200 nits para ambas pantallas y vienen con un contraste de 2 millones en contraste, así que tienen un brillo pero súper brutal, y tú vas a poder disfrutar de esta gran resolución en estas pantallas. En cuanto a diseño y protección, me encantó de la manera que Apple desarrolló el diseño, ya que me recordó muchísimo el iPhone 4, ya que el iPhone 4 en los bordes, en la parte lateral, se parece muchísimo al diseño que tiene este iPhone 12, y a mí en lo personal me encantó de la manera que Apple decidió desarrollar este. De hecho, cuando yo trabajé el iPhone SE 2020, yo dije, o no me gustó de la manera que ellos desarrollaron la pantalla, ya que pusieron esos marcos grandes que yo decía que ya eso estaba pasado de moda. Sin embargo, parece que Apple me escuchó y decidió hacer el iPhone 12 mini con el mismo diseño que tiene el iPhone 12 Pro y el mismo diseño que tiene el iPhone 12 Pro Max, y esto hay que aplaudirlo, porque a pesar de que es un teléfono que cuenta con un tamaño razonable, 5.4 pulgadas, estamos delante de un teléfono que tú vas a poder disfrutar toda la pantalla y vas a tener literalmente todas las características que tiene el iPhone 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max, y solamente varían algunas cosas. En cuanto a rendimiento y calidad en la pantalla, estamos delante de un escudo de cerámica resistente a caída. Resiste hasta 4 veces más las caídas. Eso está por verse, porque si me pillo uno, voy a tratar de traerlo aquí al canal para hacerle una prueba, una dura prueba de golpe, para ver qué tan buena es esta tecnología. Estamos delante de 4 colores, y me gustó de que Apple decidió incluir 4 colores en el nuevo iPhone 12 y el iPhone 12 mini. Tenemos un blanco, un negro, un azul y un verde. Voy a dar el salto a la novedad. Estamos delante de 5G. Apple por fin decidió dar el salto a 5G y incluyó esta tecnología tanto en el iPhone mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Me encantó de la manera que Apple decidió incluir esta tecnología. También tenemos resistencia al agua, tanto para el mini como para el iPhone 12. Tenemos certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua 4 metros durante 30 minutos. Y también es lo mismo tanto para el mini como para el iPhone 12. Tema interesante y algo que yo quiero tomarme mi tiempo aquí para hablarte de la potencia, ya que Apple desarrolló el A14 Bionic Chip. Es el procesador más rápido que hay ahora mismo en un smartphone. Dicho por ello, ellos dicen que este vendría siendo el procesador
más rápido. También viene incluido iOS 14, tanto para la versión mini como para la versión 12. Viene con el mismo procesador, viene con el mismo sistema operativo, y qué bueno que Apple decidió incluir esta tecnología, ya que colocaron Dolby Vision, y al colocar esta tecnología Dolby Vision es una tecnología que requiere mucha potencia, y Apple se vio forzado a tener que desarrollar un procesador súper potente para poder sacarle el rendimiento a esta tecnología Dolby Vision, y poder también sacarle todo el rendimiento a la pantalla, porque estamos delante de HDR en la pantalla, para poder combinar la calidad en las cámaras y poder combinar la gran potencia que tienen estas pantallas. También me gustó que en cuanto al espacio de almacenamiento lo pusieron igual. Estamos delante de 64, 128 y 256 GB para ambos casos. El iPhone 12 viene con 4 GB de RAM, pero el iPhone 12 mini no pude encontrar cuántos GB de RAM trae. Me parece que va a venir con una capacidad de 3 GB de RAM, pero hasta este momento tenemos que el iPhone 12 va a venir solamente con una capacidad de 4 GB de RAM, a pesar de que el espacio de almacenamiento es similar, 64, 128 y 256 GB. Y es bueno destacar que hay una versión de 128 GB tanto para el iPhone 12 como para el iPhone 12 Pro Max, que era algo que yo quería que Apple hiciera esto, porque en las generaciones anterior solamente teníamos una versión 64 GB y 256, no había una versión de 128 GB. Y esto en caso que tú fuese un usuario que guarda mucha información en tu teléfono, te veía forzado a tener que pagar más dinero por una versión de 256 GB. Sin embargo, para mí está espectacular 128 GB, porque tienes espacio suficiente. En mi caso, con 128 GB tengo espacio suficiente para almacenar la mayoría de mis archivos, y así no tengo que pagar más dinero por un teléfono, porque recuerda que la versión de 256 y la versión de 512 cuesta muchísimo dinero. Recuerda, la versión mini y la versión 12 solamente vienen con 3 capacidades: 64, 128 y 256 GB. No hay versión de 512 para la mini ni para el iPhone 12. Cuanto a este procesador A14 Bionic Chip, debo decirte de que Apple garantiza de que este procesador inclusive va a prolongar la duración de la batería, y que, como dije hace un rato, tiene potencia suficiente para tú poder exprimir a fondo la nueva tecnología como es el Dolby Vision. Cámaras, estamos delante de doble cámaras, tanto para el 12 como para el 12 mini. Doble cámara plagada de tecnología. En la parte de atrás estamos delante de 2 sensores, un angular y un gran angular. Lo que me gusta en la tecnología en las cámaras de atrás es que vienen con la misma capacidad a nivel tecnológico. Es decir, ambos sensores están equipados con Dolby Vision, y tú vas a poder sacar fotografía y video en condiciones con muy poca luz. Y según yo he estado viendo la presentación, cuando vi la presentación de Apple, me encantó de la manera que tú puedes sacar fotos y puedes grabar video con estas cámaras y esta tecnología Dolby Vision. Aparte de que estamos también con HDR en ambas cámaras, tanto en la frontal como en la cámara de atrás. Ya yo estoy loco por probar los videos y probar las fotos en condiciones con poca luz, porque esta vendría siendo la novedad. A pesar de que también mejoraron la estabilización de imagen y mejoraron otras tecnologías, pero yo estoy loco ya por probar el Dolby Vision y el HDR Smart 3, que es algo también, una tecnología nueva en el cual tú vas a poder exprimir a fondo la tecnología de estas cámaras. Y era muy necesario de que Apple colocara un procesador con esta potencia, el A14 Bionic Chip, para tú poder sacarle el rendimiento a estas cámaras. Necesitaba obligatoriamente tener que
Apple necesitaba tener que meter un procesador súper grande. La novedad es HDR inteligente 3 y tenemos Dolby Vision en las cámaras de atrás y en la cámara frontal es lo mismo. La misma tecnología que tienen los dos sensores en la parte de atrás es la misma tecnología que tiene el sensor de la parte frontal. Y esto es bueno porque a la hora de tú sacarte un selfie o grabar videos con la cámara frontal, vas a poder disfrutar del HDR3 y vas a poder disfrutar del Dolby Vision, tanto para los dos sensores en la parte de atrás como para el sensor de la parte frontal. Graban en resoluciones máximas. La doble cámara de atrás graba en 4K 60 fotogramas por segundo y la cámara frontal graba en 1080 a 60 fotogramas por segundo, y es lo mismo tanto para el iPhone 12 mini como para el iPhone 12. Y a mí en lo personal me encantó de la manera que Apple trabajó esto, porque si te fijas por dónde vamos en este video, y las tecnologías son similares entre el 12 y el 12 mini. Esto me gustó porque Apple te da la opción de que si tú eres un usuario que te gusta tener, por ejemplo, un tamaño razonable, pues tú agarras el mini, pero teniendo el mini vas a poder disfrutar de prueba de agua, IP68, vas a poder disfrutar del mismo procesador que tiene el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Es el mismo procesador que tiene el iPhone 12 mini y el iPhone 12, o sea que a nivel de potencia están casi igualados. Y esto va para los usuarios que son amantes de una pantalla pequeña, los usuarios que no les gusta tener esta pantallota. Pues si tú te vas con el mini, no te va a faltar tener buena protección en tu teléfono, porque estamos delante de un escudo de cerámica, estamos delante de materiales de aluminio, un diseño similar y una gran potencia tanto para el iPhone 12 mini y para el iPhone 12 regular. Y esto en lo personal me encantó de la manera que Apple hizo esto. También en cuanto a las cámaras, no te va a faltar la misma tecnología, ya sea que tú pagues menos dinero por el iPhone mini, porque recuerda que el iPhone mini solamente cuesta $699, pero si tú quieres una pantalla un pelín más grande, pues tú agarras el 12. Y que esto a mí me encantó de que Apple decidiera incluir la misma tecnología, y la gran novedad es el Dolby Vision y el HDR3 inteligente, y es lo mismo tanto para el iPhone 12 como para el iPhone 12 mini. Ahora déjame hablarte de los accesorios MagSafe, así que se llaman los accesorios. Son accesorios magnéticos. A mí en lo personal me gustó esto porque hay accesorios desarrollados para el mini, para el 12, para el Pro y para el Pro Max. Es lo mismo, y esto me gusta porque estos accesorios tú compras uno, simplemente lo pegas en la parte de atrás y ya, no tienes que complicarte la vida. A mí me encantó de la manera de cómo Apple trabajó esto, porque en caso de que tú tengas un accesorio como yo, que tengo un accesorio en mi carro, un accesorio magnético, pues tú simplemente pegas el teléfono y ya vas a disfrutar de esta tecnología. Y en ese mismo orden quiero hablarte de la potencia en la batería. No tengo el tamaño, el amperaje exacto entre uno y otro, pero ambos cuentan con carga inalámbrica con una potencia de 20 watts. Se cargan del 0 al 50% en 30 minutos. Pero recuerda que este cargador o este adaptador de pared no viene incluido en la caja. Tenemos también una caja reducida porque Apple sigue pensando en el medio ambiente y quitó o eliminó el adaptador de pared. Ya no viene, redujo la caja. También quitó los auriculares, no hay audífono, no hay adaptador de pared, tampoco hay audífonos adicionales. Así que simplemente tú vas a recibir un cable USB tipo C a Lightning. El cable, señores, en la caja solamente va a llegar un solo cable, y este cable viene de USB tipo C a Lightning. No tenemos adaptador de pared y no tenemos también audífono, y creo
Y entiendo yo que esto va a ser un gran problema para muchos países y para algunos usuarios que quizá se vayan a comprar un teléfono por primera vez y no tienen, por ejemplo, un adaptador tipo C. Van a tener obligatoriamente que pagar por un cargador adicional. También, si tú quieres disfrutar de la carga rápida, porque puede ser que tú encuentres un cargador tipo C por ahí, un adaptador, sin embargo este no cuente con carga rápida y vas a tener que esperar muchísimo tiempo a la hora de tú recargar la batería. Pero si tú quieres disfrutar de la carga rápida, vas a tener también que comprar un cargador por separado que cuente con una potencia de 20 UA y poder así disfrutar de la potencia en carga rápida de el 0 hasta el 50% en 30 minutos. Así que tomen nota, porque no tenemos adaptador de pared, no tenemos audífono y vas a tener que pillarte un cargador adicional. Esta parte a mí no me gustó, de que Apple no incluyera un adaptador de pared y que quitara los audífonos. Y yo entiendo de que queremos cuidar el medio ambiente, pero si yo pago esta cantidad de dinero, no es para estar complicándome la vida teniendo que ir a comprar un cargador. O imagínate que tú seas un usuario, como dije hace un momento, que no hayas comprado ningún teléfono y vas a tener que verte forzado obligatoriamente a tener que comprar un accesorio adicional. Así que no entiendo esta política de ellos quitar el adaptador de pared. Sí me gustó que usaran materiales reciclados para crear los accesorios, pero no me gustó para nada que me quitaran mi adaptador de pared. Apple incluyó audio espacial. Estamos delante de Dolby Atmos en 3D y ustedes saben que Apple se caracteriza por colocar buen sonido en sus terminales, y este iPhone 12 no es la excepción, ya que estamos delante de una buena calidad de audio, y es lo mismo tanto para el iPhone 12 como para el iPhone 12 mini. También quiero resaltar algo importante, y es que si tú eres un empresario, ya por fin Apple decidió colocar doble SIM card, es decir, tú vas a poder usar dos teléfonos ya, tanto en el iPhone 12, el mini, el Pro y el Pro Max. Es lo mismo, ya tú vas a poder tener dos números de teléfono, y esto es bueno para los empresarios y para la gente que les gustan los iPhone y obligatoriamente tenían que tener dos teléfonos. Con este nuevo iPhone 12 se eliminó esto, ya que tú vas a poder tener dos números, uno para negocio y un número personal, sin necesidad de tener que comprar dos teléfonos. Y esto es algo que yo como usuario le aplaudo a Apple, que decidió colocar esta tecnología para tú poder tener dos teléfonos en un solo iPhone. Para ser honesto con ustedes, a mí me gustan los dos. Con cualquiera de estos dos teléfonos a ti te va a ir súper bien, pero yo me acostumbré a usar el iPhone 11 Pro Max, que es el que estoy usando ahora. Este es el teléfono de mi uso personal, y me acostumbré ya a esta pantalla que es más grande que estos dos. En mi caso, yo me iría con el iPhone 12 porque la pantalla es un poco más grande. Pero si tú eres un usuario que apuestas a una pantalla más pequeña, el mini te va a venir perfecto. Te vas a ahorrar $100, vas a tener un poco menos de capacidad en la resolución, pero vas a disfrutar de un teléfono que cabe donde quiera, un teléfono súper discreto. Y aparte de esto, tiene la misma tecnología que tiene el 12, es decir, es tan similar, y la misma potencia que tiene el 12 y el 12 Pro. Es casi lo mismo. Así que a mí me gustan los dos, pero lamentablemente ya me acostumbré a usar la pantalla grande. En esto yo elegiría el iPhone 12 con un tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas. Que estén pendientes, porque a mí en lo personal de estos cuatro terminales que acaban de salir en Apple, me gusta el iPhone 12 Pro Max, pero me encantó de la manera que trabajaron el iPhone 12 mini y el iPhone 12. Así que con cualquiera de los dos que te va a ir súper bien. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Si eres nuevo, suscríbete y está pendiente al canal, porque voy a tratar de traer el iPhone 12 mini y voy a tratar de traer el iPhone 12 Pro Max. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.